La grabación de seguridad que hizo renunciar a un guardia nocturno. Hay grabaciones que nunca deberían salir de los servidores de una empresa. Algunas imágenes están destinadas a ser borradas, a ser enterradas bajo capas de burocracia para proteger la cordura de quienes las ven. En octubre de 2025, un guardia de seguridad con más de 10 años de servicio en el sector de transporte abandonó su puesto en mitad de la noche. No dejó una nota, no esperó a su relevo, ni siquiera se llevó sus pertenencias personales. Dejó su radio encendida emitiendo estática y su camioneta con el motor en marcha en el estacionamiento. No renunció por el sueldo, ni por el agotamiento del horario nocturno. Renunció por lo que vio en la cámara 14 del complejo Logística Norte. Lo más aterrador de este caso no es que la cámara captara a un intruso, es que lo que apareció en pantalla parecía saber exactamente quién lo estaba observando desde el otro lado del cristal. Julián no era ningún novato en este oficio. Antes de llegar a Logística Norte, había pasado años trabajando como operador de monitoreo para firmas de seguridad de alto nivel en Paraguay. Era un hombre de mente lógica, acostumbrado a la soledad de la madrugada, al zumbido constante de los monitores y a los ruidos naturales de los grandes galpones industriales que se contraen con el frío de la noche. Para él, los fantasmas eran fallos en el software o juegos de luces causados por faros lejanos de la ruta. Su mente estaba entrenada para detectar lo real: ladrones, fallos eléctricos o incendios. El complejo Logística Norte era su nuevo destino, un gigante de concreto, metal y silencio absoluto que custodiaba desde costosos suministros médicos hasta pesados repuestos de maquinaria pesada. Durante las primeras semanas, el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana era pura rutina. Julián cumplía sus rondas con precisión militar, marcando cada punto de control con su sensor y regresando luego a la garita central para vigilar el muro de 16 monitores que cubrían cada rincón del perímetro. Sin embargo, había algo en el aire de aquel lugar que no terminaba de encajar. El almacén había sido construido sobre los restos de lo que en los años 70 fue una planta procesadora de carne, un sitio que cerró sus puertas abruptamente tras una serie de incidentes laborales que la prensa local nunca terminó de esclarecer del todo. En sus caminatas solitarias, Julián empezó a notar que el silencio en Logística Norte no era un silencio vacío. Era un silencio que parecía estar escuchando sus pasos, procesando su ritmo cardíaco. La arquitectura del lugar era opresiva. Techos de 20 metros de altura que devoraban la luz de su linterna y pasillos tan largos que el final se perdía en una neblina de polvo suspendido. A veces, mientras patrullaba el solitario pasillo C, sentía una caída de temperatura tan violenta que su aliento formaba nubes de vapor frente a sus ojos, a pesar de que los termostatos digitales del almacén indicaban unos constantes 22 grados. Pero lo más extraño eran las cámaras. Empezó a notar que el circuito cerrado sufría interferencias electromagnéticas justo cuando caminaba por debajo de ciertos lentes, como si su propia presencia física activara una carga de estática en el ambiente que no debería estar allí. La noche que lo cambió todo fue el 12 de octubre. A las 2:14 de la mañana, mientras Julián tomaba un café amargo para combatir el cansancio, un parpadeo en la cámara 7 llamó su atención. Esa cámara cubría el muelle de carga trasero, una zona que permanecía sellada bajo llave y con alarmas perimetrales activas. En el monitor, vio que una de las pesadas puertas metálicas, que solo podían moverse mediante un complejo sistema hidráulico desde la cabina de control, se había deslizado unos 10 centímetros hacia arriba. Fue un movimiento lento, pesado, casi deliberado. Julián dejó el café, tomó su linterna y su radio. Base A central, verificando posible intruso en el muelle 7. Informó a través de la frecuencia, aunque en ese turno él era el único ser humano en kilómetros a la redonda. El eco de sus propios pasos contra el suelo de cemento pulido sonaba más fuerte de lo normal, como si alguien más estuviera caminando en un plano paralelo al suyo. Al llegar al muelle, el frío era insoportable, un frío que olía a metal oxidado y a algo orgánico, algo que Julián no pudo identificar en ese momento. Apuntó con su linterna hacia la puerta y, para su sorpresa, estaba perfectamente cerrada. El candado de alta seguridad seguía intacto y los sensores de apertura no mostraban ninguna alerta en el panel local. Confundido, Julián pasó la mano por el borde inferior de la puerta. Estaba seca. No había marcas de herramientas, ni aceite, ni señales de que el sistema hidráulico se hubiera activado. Sintiendo un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral, regresó a la oficina de monitoreo. Necesitaba ver la repetición. Necesitaba convencerse de que sus ojos lo habían engañado.
Lo que descubrió al rebobinar la cinta le revolvió el estómago. En el video, la puerta no se abría por un fallo del sistema. En la parte inferior del muelle, apareció una mano. Era una mano extremadamente pálida, con dedos que parecían tener una articulación extra, demasiado largos para ser humanos. Esa mano sujetaba el borde inferior de la puerta y tiraba hacia arriba con una fuerza que hacía vibrar la estructura metálica en el video. Julián hizo zoom, forzando la resolución de la pantalla. No había un cuerpo detrás de la mano. No había nadie tirando desde el exterior. Y lo más inquietante, la mano no intentaba entrar. Una vez que logró abrir la rendija, empezó a hacer señas hacia la cámara. Eran gestos lentos, rítmicos, una invitación clara para que el guardia saliera al exterior, hacia la oscuridad total del patio de maniobras donde las luces de seguridad no llegaban. Antes de revelarte lo que Julián encontró al profundizar en los archivos prohibidos de la empresa, necesito que te detengas un segundo. Si te apasionan los relatos de misterio real, las grabaciones inexplicables y los casos que la policía prefiere archivar por falta de lógica, este es tu lugar. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Y dime en la sección de comentarios, ¿alguna vez has visto algo a través de una cámara que no estaba ahí cuando fuiste a revisar físicamente? Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estos archivos olvidados y compartirlos con el mundo. La paranoia empezó a devorar la cordura de Julián durante las horas siguientes. En lugar de ignorar lo sucedido, decidió usar su acceso de seguridad para entrar en la vieja oficina de administración del bloque antiguo, un lugar que olía a papel húmedo, a moho y a un olvido deliberado. Allí, ocultas en el fondo de un archivador metálico abollado, encontró carpetas amarillentas con sellos de confidencial, propiedad de la gerencia. Los registros de la antigua planta procesadora de carne eran aterradores. Hablaban de un incidente ocurrido en el invierno de 1974 que involucraba a un operario apodado Cero. Según los testimonios mecanografiados, este hombre era el encargado de la limpieza de las cámaras frigoríficas industriales. El informe detallaba cómo Cero había desaparecido durante su turno nocturno. Lo extraño es que la cámara frigorífica donde trabajaba estaba sellada por fuera con 3 pestillos de seguridad que solo podían accionarse desde el exterior. Los guardias de aquel entonces juraron haber escuchado golpes desesperados y gritos que parecían venir de otra dimensión. Pero cuando finalmente lograron abrir la pesada puerta de acero tras 3 horas de esfuerzo, la habitación estaba vacía. No había cuerpo, no había restos orgánicos, solo marcas de uñas humanas grabadas profundamente en el metal congelado de la puerta interior, a una altura que ningún ser humano normal podría alcanzar. El informe concluía con una nota escrita a mano. El frío no lo mató, el frío lo integró. Esa noche de octubre, exactamente a las 3 de la mañana, el sistema de alarmas de Logística Norte estalló en un rugido ensordecedor que hizo vibrar las ventanas de la garita. Julián saltó de su silla, derramando lo que quedaba de su café, y revisó el panel de control digital. No era una alerta de incendio, ni de rotura de cristales, ni de intrusión externa. Era una alerta técnica de sobrecarga crítica de peso en la estantería número 12 del bloque B. Corrió hacia el sector, con el corazón golpeando sus costillas como un animal enjaulado intentando escapar. Al entrar al bloque B, las luces LED de emergencia empezaron a parpadear rítmicamente, creando un efecto estroboscópico que hacía que las sombras de las estanterías parecieran cobrar vida propia, alargándose y encogiéndose con cada destello. Lo que encontró al final del pasillo principal lo hizo desplomarse contra la pared, sintiendo que el aire desaparecía de sus pulmones. Cientos de cajas de repuestos industriales, que requerían obligatoriamente el uso de montacargas para ser movidas debido a sus 50 kilos de peso cada una, habían sido sacadas de sus lugares en cuestión de segundos. Estaban apiladas en el centro exacto del pasillo, formando una torre perfecta, geométrica, de casi 5 metros de altura que parecía desafiar las leyes de la física. Pero lo que realmente quebró la mente de Julián fue lo que vio en la cima. Subió por la escalera de emergencia lateral, con las manos sudorosas resbalando en el metal frío, para mirar más de cerca. En lo más alto de la torre de cajas, descansaba un objeto pequeño y familiar. Era su propia billetera de cuero marrón. Estaba abierta la página donde se encontraba su cédula de identidad, mostrando su rostro en una fotografía tomada hacía 5 años. Julián, temblando de pies a cabeza y con la visión nublada por el pánico, se llevó la mano al bolsillo de su pantalón de uniforme. Su billetera seguía ahí. La sacó y la comparó. Tenía en su mano derecha el objeto original,
con sus tarjetas de crédito y sus pocos billetes, mientras que en la cima de la torre descansaba una copia exacta, idéntica hasta en el último desgaste del cuero y la pequeña mancha de café en el borde de la cédula. En ese instante de confusión absoluta, su radio de servicio, que colgaba de su cinturón, cobró vida con un estallido de estática. No era la voz de ningún compañero de la central, sino un chirrido metálico, una frecuencia distorsionada que poco a poco se transformó en una voz. No, no era una voz, era una risa. Era una risa que no salía de ninguna garganta humana. Sonaba como el rozamiento de ganchos de carnicero oxidados chocando entre sí en un matadero abandonado. Julián, Julián, susurró la radio entrecortadamente, con un tono que sugería que la entidad estaba justo detrás de él, aunque el pasillo estaba desierto. Julián no esperó más. Bajó de la escalera casi cayéndose y corrió hacia la cabina de monitoreo con una velocidad que no sabía que poseía. A medida que avanzaba, iba activando el cierre magnético de todas las puertas de seguridad, escuchando el golpe seco de los pernos de acero sellando cada sección. Necesitaba poner tanto metal, tanto hormigón y tanta distancia como fuera posible entre él y lo que sea que estuviera operando en el bloque B. Se encerró en la oficina de control central, cerrando la puerta con triple cerrojo y apoyando su escritorio contra ella. Sus ojos, inyectados en sangre por el estrés, se clavaron en la cámara 14. Esa cámara era la única que apuntaba directamente al pasillo que estaba justo al otro lado de su puerta. En la pantalla, la figura finalmente se manifestó con una claridad aterradora. No era una sombra borrosa, ni un error de píxeles, ni un juego de luces. Era un hombre alto, extremadamente delgado, vestido con el uniforme de trabajo gris de los años 70 de la antigua procesadora. El uniforme estaba empapado en algo oscuro que parecía grasa industrial mezclada con sangre seca. Pero lo peor estaba en la parte superior. ¿Dónde debería estar el rostro? No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo había una cavidad cóncava, una especie de cráter oscuro y liso, como si toda la estructura ósea de su cara hubiera sido borrada o succionada hacia un abismo interior sin fondo. La figura se detuvo exactamente frente a la puerta de la oficina de Julián. En el monitor, el guardia veía cómo la entidad levantaba un puño pálido, de dedos larguísimos, para golpear la puerta. En la realidad, el sonido fue devastador, un impacto que hizo que el marco de acero de la puerta vibrara violentamente. ¡Boom! 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 Julián retrocedió hasta el rincón más alejado de la habitación, cubriéndose los oídos y gritando por la radio, suplicando por una ayuda que sabía que nunca llegaría a tiempo. Pero la radio, en lugar de conectar con la policía o con su supervisor, solo repetía sus propios gritos de auxilio, grabados apenas unos segundos antes y reproducidos en un bucle macabro que aumentaba su desesperación. Entonces ocurrió el fenómeno que terminó por romper su realidad. En el monitor de la cámara 14, la entidad se acercó lentamente al lente hasta que su rostro vacío ocupó toda la visión de la pantalla. El plástico del monitor de tubo empezó a humear, emitiendo un olor a cable quemado y a ozono. Julián vio, paralizado por el terror puro, como una mano blanca y de dedos infinitos empezaba a emerger físicamente desde la pantalla de cristal. No era que la entidad estuviera rompiendo la puerta de madera al otro lado. La entidad estaba usando el propio sistema de monitoreo, la propia tecnología que Julián usaba para vigilar, como un portal para entrar en su espacio seguro. La grabación se había convertido en una extensión de la realidad. Cuando el relevo de la mañana llegó a las 6 en punto, se encontraron con una escena que hasta el día de hoy es comentada en voz baja en los pasillos de las empresas de seguridad de la zona. La oficina de control central estaba abierta de par en par, con los cerrojos intactos pero la puerta simplemente abierta, como si hubiera dejado de ser un obstáculo sólido. La radio de Julián yacía en el centro del suelo, emitiendo un pitido constante y monocorde que parecía una señal de luto. De Julián no había ni rastro físico. No había señales de sangre, ni marcas de lucha, ni una sola huella que indicara hacia dónde se había ido. Lo único que encontraron los peritos fue algo que desafía cualquier explicación científica. En los 16 monitores del muro de seguridad, reproduciéndose en un bucle infinito y sincronizado, se veía la imagen de Julián caminando por el pasillo C. En el video, él caminaba lentamente, mirando hacia atrás con una expresión de pánico absoluto grabada en sus facciones. Pero había un detalle que helaba la sangre de cualquiera que mirara con atención. En la grabación, Julián ya no vestía su uniforme moderno de guardia de seguridad azul oscuro. Vestía el uniforme gris de operario de los años 70,
con el logotipo de la antigua procesadora de carne cocido en el pecho. Estaba atrapado en el pasado, o el pasado finalmente lo había reclamado. La empresa logística Norte cerró el complejo definitivamente apenas una semana después del incidente. No hubo investigaciones oficiales profundas. Simplemente se alegaron fallas estructurales masivas en los cimientos y se liquidó al personal restante. Hoy, el sitio es un esqueleto de metal y cemento rodeado de maleza y cercas electrificadas de alta tensión. Sin embargo, los camioneros que transitan por la ruta cercana durante las madrugadas más cerradas aseguran que las luces del bloque B a veces parpadean con un código extraño. Dicen que si detienes el vehículo y miras con atención hacia la ventana de la antigua oficina de monitoreo, puedes ver la silueta de un hombre haciendo señas desesperadas con una linterna, un hombre que parece estar atrapado detrás de un cristal invisible, pidiendo que alguien apague de una vez por todas esa grabación que nunca termina. ¿Crees que Julián fue víctima de un fenómeno paranormal vinculado al pasado sangriento del lugar, o que existen zonas donde el tiempo se dobla y atrapa a los vivos en el eco de los muertos? Es posible que las cámaras de seguridad no solo vigilen nuestra realidad, sino que a veces capturen fragmentos de algo que no pertenece a nuestro mundo. Déjame tu teoría más oscura en los comentarios. Los estaré leyendo uno por uno para intentar encontrar una lógica a lo que sucedió en Logística Norte. Si este relato te ha perturbado o te ha hecho mirar 2 veces la cámara de seguridad de tu propia calle, no olvides darle un like al video y suscribirte para no perderte los próximos archivos que estamos por revelar. Soy tu anfitrión en este viaje hacia el lado oscuro de la realidad, y recuerda siempre, la próxima vez que te sientas observado por una lente fría, asegúrate de que quien mira desde el otro lado sea alguien que todavía pertenece al mundo de los vivos.